Mano a mano. Tras jurar como nuevo ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel anunció que la próxima semana visitará la región de la Araucanía para profundizar en este tema, además de los planes y desafíos que deberá enfrentar en su nuevo cargo. Nos acompaña hoy precisamente el ministro Sichel. Ministro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés y Patricia? A ver, lo primero, hoy día en la tarde se reunió, en la mañana se reunió con parlamentarios, con dirigentes de la UDI, un partido que ha sido especialmente crítico a su nombramiento. ¿Qué resultó de esa reunión? ¿Hubo una suerte de acercamiento con la UDI? Porque desde que lo nombraron la semana pasada no lo trataron muy bien. No, la verdad, nunca hubo un distanciamiento y como lo dijeron explícitamente la misma presidenta del partido, el problema no era mi nombre, sino la legítima aspiración que tenían de ocupar la cartera o el Ministerio de Desarrollo Social. Pero como era obvio y nos conocíamos hace mucho tiempo con varios de ellos, hoy día tuvimos una excelente reunión en que vinimos a conversar de lo que es interesante finalmente acá, que es qué puede hacer el Ministerio de Desarrollo Social, y me manifestaron la preocupación principal que tenían como bancada, que era que el tema de integración social estuviera en la agenda de la cartera y del gobierno en particular, cosa que no solo era obvia para nosotros y para mí como ministro, sino que es la principal preocupación. Por lo tanto, fue una muy buena reunión. Insisto, aquí a veces se magnifican los problemas desde la política diciendo que había diferencia y no había ninguna diferencia, no lo hubo antes, no lo hubo después. Lo que había más bien era una conversación política legítima respecto a las distintas posiciones de los partidos y las aspiraciones a ocupar determinadas carteras. Pero en este caso nos tocó a nosotros, a mí particularmente, encabezar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y estamos 100% de acuerdo en los intereses respecto a este ministerio con la bancada de la UDI, lo que es una buena noticia. Claro, más bien, ministro, se especulaba por el hecho de que no representaba usted necesariamente el ADN de Chile Vamos, desde la perspectiva de lo que había sido su historia política pasada, es decir, haber estado en la democracia cristiana, estar también vinculado con Ciudadanos. Ese punto estuvo dentro de la conversación. ¿Cómo ha tomado usted también ese tipo de conclusiones que se sacan sobre lo que fue su trayectoria política previa? Mira, ese punto no estuvo en la conversación porque tampoco había estado en la crítica que había habido anteriormente, como insisto, era otra. Efectivamente ha habido sectores más de extrema derecha o más bien posiciones que están en el borde o al margen del gobierno que lo han dicho en redes sociales y obviamente no ha sido el espíritu ni del presidente Piñera ni lo que hemos visto dentro de la coalición, que ha sido crecer, ser una coalición amplia, que asegure la gobernabilidad de Chile, que sea una alianza que vaya desde la centro derecha hasta el centro y por lo tanto nunca estuvo en la conversación ni ahora ni en el año y medio que ejercí el cargo en la Corfo, ni cuando apoyamos al presidente Piñera, mucha gente de Ciudadanos en su minuto. Aquí la lógica del presidente, del gobierno, la lógica también de Chile Vamos, siempre ha sido una voluntad mayoritaria de crecer y darle gobernabilidad a Chile. Y por lo tanto, esa conversación, que es una conversación al margen de algunos actores que están tratando un poco de dividir el país y que no pertenecen a esta lógica, no es la conversación que hemos tenido ni con la UDI, ni con Renovación Nacional, ni con Evópolis, ni ninguno de los actores que estamos hoy día en el gobierno. Ministro, usted lo ha mencionado que su primera actividad va a ser viajar a la Araucanía, quizás uno de los puntos centrales donde se concentró el trabajo del anterior ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Usted dijo el día de ayer, respecto a lo que ha sucedido en los últimos hechos de violencia en la Araucanía, son los tribunales los que determinan si estos hechos son de violencia o no, son de terroristas o no, calificados de terroristas o no. En la UDI derechamente hoy han calificado de terrorismo siempre lo que ha pasado en la Araucanía. ¿Cómo enfrentó ese tema puntualmente con los dirigentes de la UDI? Mira, dos cosas en particular. No fue mi primera actividad ir a la Araucanía. La primera actividad fue ir a un refugio y anunciar el Código Azul. No, que ha anunciado que su primera quizás actividad más importante o viaje a las regiones más que todo. Insisto, para mí el trabajo en terreno es lo más importante y la Araucanía es una de ellas. Y lo segundo, aquí lo que dije súper claro es que básicamente nosotros como gobierno hemos estado presentando querella en cada uno de aquellos actos en que consideramos que ha habido terrorismo. La gran diferencia es que son los tribunales quienes califican finalmente este hecho, pero es evidente que en los casos de incendios o lo que ha pasado con hechos concretos de violencia muchas veces tienen características de terrorismo y así lo hemos presentado en las querellas determinadas. Lo que estamos diciendo en la práctica es que si bien estos hechos son terrorismo, la calificación de que hay terrorismo en genérico en la Araucanía es una conversación que estamos dando, pero que nosotros como gobierno consideramos que muchos de los hechos que se han cometido hasta ahora son terrorismo, no hay ninguna duda, y queremos terminar con la violencia y que el tema de fondo tiene que ver con que la violencia sea
crímenes simples o terrorismo, tiene que ser algo que tenemos que terminar rápidamente en la Araucanía. Sí, considerando todo lo que se estaba desarrollando con el exministro Alfredo Moreno, ahí en esa zona, el plan Impulsa Araucanía, en ese sentido, ¿no puede ser una mala señal el hecho de que se cambie a un ministro a quien estaba liderando ese tipo de actividades en pleno desarrollo de ese proceso? A mí me gusta más bien mirarlo en positivo. En general, los gobiernos tienden a ir avanzando en el desarrollo de las políticas públicas. Nos acabamos de juntar, de hecho, justo antes de esta entrevista con Alfredo Moreno, quien además tomó una importante responsabilidad y él generó pasos importantes para generar confianza en la región, un plan de desarrollo para la región. Muchas de estas cosas muchas veces se retrocedió por el espantoso crimen del comunero Catrillanca, pero hoy día lo que entendemos que viene un segundo paso, una segunda fase que tiene que ver con, primero, recuperar las confianzas perdidas en esta fase del camino y, segundo, seguir avanzando en los procesos de diálogo y conversación para ver cómo resolvemos el verdadero problema de la Araucanía. Primero, hacernos cargo de terminar con los hechos de la violencia. Segundo, hacernos cargo de las víctimas de estos hechos de violencia. Tercero, contribuir al desarrollo del pueblo indígena o de las comunidades indígenas para que pongan en valor su patrimonio. Y tercero, preocuparnos que una de las regiones más ricas de Chile, como la Araucanía, sea hoy día una región que no sea la más pobre de Chile y estén con los índices de pobreza que tenemos. Entonces, la verdadera conversación que espero que nos interese a todos los chilenos no tiene que ver con si cambia o no cambia, si a un partido le interesa o no interesa este Ministerio de Desarrollo Social. Más que nada, ministro, desde la perspectiva, tiene que ver con el futuro de la Araucanía. Sí, más que nada lo pregunto desde la perspectiva de si no significa la interrupción de un proceso o directamente acá se necesitaba una segunda etapa, un cambio a raíz del impacto que tuvo la muerte de Catrillanca a raíz de todo lo que se estaba desarrollando en esa zona. Me refiero al plan Impulsa Araucanía, pero también los anuncios que se hicieron en algún momento, por ejemplo, del reconocimiento constitucional. Mira, yo estaba en la Corfo, fui 9 veces el año pasado a la región con el plan Impulsa y la Corfo fue uno de los principales motores de la construcción del plan Impulsa y ahí fue un trabajo colectivo, colaborativo de los distintos sectores públicos. Ni el Estado ni el gobierno son personas, sino son instituciones que se ponen al servicio de la región y por lo tanto esta idea de la evolución que decía tiene que ver con un gobierno que se compromete activamente con el desarrollo de la región. Por lo tanto, más que hacer lectura de si hay un retroceso, un avance, lo que hay es otro paso más hacia adelante. Esperamos como gobierno que lo que trabajamos hasta ahora haya sido un piso, un cajón de manzana donde podamos seguir avanzando y contribuir al desarrollo de la región. Justamente ese piso, ¿usted va a continuar con ese piso? Porque ese retroceso que significó el caso de Camilo Catrillanca el año pasado, el homicidio terrible del comunero mapuche, para muchos significó sencillamente un golpe mortal a este plan Araucanía que estaba trabajando hace muchos meses el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. ¿Usted va a seguir en esa senda, en el trabajo que venía haciendo el exministro Moreno, o sencillamente va a armar un plan más con el tinte de Sebastián Sichel? No, lo primero, tengo el orgullo de suceder al ministro Moreno y vamos a seguir trabajando y decirle a la gente de la Araucanía que el gobierno no se va a olvidar de la Araucanía y seguiremos trabajando hacia adelante. No hay tinta ni caricia, que hay una política del Estado del gobierno de Chile de seguir trabajando por el desarrollo de la Araucanía. Continuamos con el plan Impulsa, continuamos con la primera fase de la consulta indígena y continuamos sobre todo con esta idea de que necesitamos construir acuerdos y confianzas hacia adelante. ¿Cuál es el desafío? Insisto, que no solo sea habilitar capacidades para que nos pongamos de acuerdo, sino efectivamente hacer cambios que permitan el desarrollo de la región. Claro, en ese mismo sentido, ¿cuál es la evaluación que hace respecto a lo que ha sido la consulta indígena y todos los problemas que también ha implicado para que se pueda desarrollar en normalidad ese proceso? Mira, la primera evaluación es que como gobierno no vamos a aceptar nunca que hechos de violencia impidan la libre discusión y la manifestación de la democracia en la discusión de la consulta indígena. La consulta indígena es un procedimiento que está fijado para escucharnos y para conversar respecto al desarrollo de la región y por lo tanto vamos a seguir en esta primera fase que tiene que ver con terminar 149 procesos de escucha en que más bien hay una conversación abierta respecto a esto y terminado esta primera fase, lo que vamos a hacer es analizar cuáles fueron los errores, cómo se puede corregir, cómo podemos seguir avanzando, si las preguntas fueron las adecuadas y por lo tanto ver cómo seguimos caminando en la idea de construir el acuerdo. Pero sí tenemos un mensaje súper claro, entre la violencia y la democracia siempre y por lo tanto lo que nos ha pasado
es que en muchos lugares o en muchos territorios no se ha podido realizar la consulta indígena, que es básicamente invitar a las comunidades a conversar respecto a cómo mejorar el valor del territorio, porque hechos violentos no querían que ocurriera esta conversación y por lo tanto retroceder en eso y decir que en realidad los espacios de negociación se van a dar en el margen de la violencia es un atentado incluso para lo que entendemos que son los valores más profundos de la democracia y en particular para un mecanismo que está puesto al servicio finalmente, al servicio del desarrollo de los pueblos originarios y de contribuir a una adecuada conversación. Que unos pocos no detengan la conversación de muchos, ese es el objetivo final. Otro de los trabajos centrales del exministro Moreno, ministro Sichel, tuvo que ver con este plan de clase media protegida. ¿Cómo va a continuar ese trabajo? Fue bastante criticado en su minuto cuando fue anunciado porque tenía poco de nuevo, muchos proyectos que se estaban tramitando, muchas cosas que ya habían sido anunciadas y salvo este seguro de salud catastrófico, tenía pocos elementos nuevos. ¿Cómo lo toma usted? Mira, primero llevamos 2 días en el cargo, 1 día y medio en realidad, y por lo tanto estamos analizando en general todos los méritos. Acabo de terminar reuniones con cada uno de los subsecretarios, pero yo tengo una convicción, cuando empieza toda esta vorágine en general de tratar de encontrar lo que no funciona en vez de pensar lo que funciona. Acá se hizo algo súper importante. Por primera vez se ordenó la oferta pública para la clase media. Muchas veces para los que opinan desde la vereda de la política, eso parece poco, pero para muchas familias de Chile que están sentadas en la vereda de su vida diaria, el solo hecho de que haya un lugar donde esté la oferta pública y las medidas de protección que hay para la clase media es mucho más importante y me gustaría que los escucháramos más a ellos. Y la forma de escucharlo ha sido que la página ha tenido mucho tráfico, ha llegado mucha gente. Hoy día por lo menos sistematizamos la oferta. Es fácil opinar de esto cuando desde arriba, desde alguien que no participa de la red de la protección de la clase media, dice, mira, es que no hay nada nuevo. A mí me gustaría más bien la primera virtud de esto, es decir, al menos lo que hizo fue sistematizarse la oferta y modernizar el Estado en esta aproximación. Lo segundo, efectivamente, hay 2 medidas nuevas que vamos a seguir avanzando y que dependen de la tramitación legislativa y lo que queremos finalmente es que la reforma de pensiones y el seguro en particular consideren estas 2 medidas como medidas nuevas para la clase media. Otra vez, puede ser calificado por algunos como poco, para otros como mucho, pero son avances sustantivos que van a asegurar también a los adultos mayores en particular y en materia de salud a la clase media. Tercero, tarea que me ha encomendado el presidente, que tenemos como gobierno, es seguir avanzando en nuevas medidas para la clase media. Ojalá, vuelvo a la misma discusión desde el principio de esta entrevista, en un foco más optimista respecto a lo que estamos haciendo como Estado para proteger a la clase media. La clase media es un tema fundamental para el Estado y para el gobierno de Chile porque hoy día es la realidad de la mayoría de los chilenos y lo que tenemos que hacer. Cuando hace 10 años simplemente hablábamos de pobreza en un ministerio como el de Desarrollo Social, hoy día es conversar respecto a cómo vamos estableciendo medidas de protección que permitan efectivamente que la fragilidad o esta idea de una clase media cristal que hace 10 años era pobre en Chile y que hoy día está pasando una segunda fase de desarrollo, nos hacemos cargo de eso y en eso todo lo que podamos hacer es bueno y es valor agregado en la política pública cuando hace 10 años ni siquiera estaba en la discusión de lo que hacíamos como gobierno y este gobierno lo ha puesto en la prioridad de la agenda. Ministro, se nos va el tiempo. Muchos también han señalado, se ha dicho que su llegada al Ministerio de Desarrollo Social, su llegada al gabinete de Sebastián Piñera tiene que ver con una señal de moderación. Obviamente, se lo preguntaba a la Pati antes, su trayectoria política, que tenía más que ver, que venía desde el centro, más de la democracia cristiana, tiene una señal derechamente de moderación de parte del gabinete de Sebastián Piñera, un presidente que en el avatar político del último año han salido con conceptos del obstruccionismo, del tema de los antipatriotas, que es la oposición. ¿Usted también ve que quizás esa puede ser una señal de consenso, una señal de girar un poquito hacia el centro con la llegada del ministro Sichel, que venía del mundo del centro? Mira, en general a mí ese análisis, el análisis de girar hacia el centro, girar hacia la derecha, no me convence porque creo que los gobiernos tienen que girar a ser mayorías para gobernar y tener grandes acuerdos y amplios que le den gobernabilidad a Chile. Y por lo tanto, yo pertenezco a una cultura de centro evidente, participé en su minuto en gobiernos de la Concertación e incluso en el equipo económico del primer gobierno de la Bachelet, pero lo que ha hecho el gobierno conmigo es ampliar su base de apoyo hacia el centro. ¿Eso es suficiente? No, también tiene que mantenerse su gran pilar que es la centro derecha y ojalá participar en una idea o un diseño de la política en el futuro de Chile que sea asegurar varios gobiernos que sean mayoritarios en Chile. La lectura chica, que es lo que está pasando en España, que es lo que está pasando en Brasil o que es lo que está pasando donde ha avanzado fuertemente el populismo, es exactamente tratar de construir alianzas minoritarias que son alianzas de nicho y que lo que hacen es exacerbar las diferencias entre los distintos sectores políticos. El desafío que tenemos como gobierno, y por eso yo estoy aquí, es básicamente terminar con esa exacerbación de las diferencias y construir grandes acuerdos, plataformas de acuerdo, en que las minorías no gobiernen la agenda, sino que sean las mayorías las que le aseguren la gobernabilidad de Chile.
si algo puede ser, yo no sé en quién para leer las señales que da el presidente ni lo que yo simbolizo, es básicamente dar la señal de que hay amplias mayorías entre independientes, gente de centro derecha, gente de centro como yo, gente que viene del mundo de las ciencias, como el ministro Kup, que componen un gabinete, y mientras más plural y diverso sea este abanico de gente, en la medida que estemos de acuerdo en un proyecto de gobierno, mejor para Chile. No me imagino, ojalá, gobiernos de minoría, que es lo que está pasando en la mayoría del mundo, que además son minorías convencidas y que no quieren escuchar a otros, de que tienen la verdad sacrosanta, porque eso nos haría mal y finalmente nos haría retroceder en lo que ha sido la fórmula del éxito de Chile hasta ahora, que es ponernos de acuerdo, darle gobernabilidad a Chile y construir buenas alianzas entre gobierno y oposición. Ministro, en ese mismo tema, ¿qué le diría a aquellos que le llama la atención que usted en el pasado haya estado en el otro lado de la trinchera política y ahora sea ministro de un gobierno de derecha? Me encantaría, primero el lenguaje de trinchera a mí me da siempre espanto. Cualquier lenguaje bélico en general en la política es algo que yo quiero dejar del pasado y una cruel herencia del tiempo del plebiscito y de la dictadura. Aquí no hay trinchera en política, esto no es una disputa entre barras bravas de la U y del Colo que un día dicen, yo estoy acá, yo estoy allá y si gana el otro equipo estoy enojado. Por lo menos eso es lo que moviliza a los países y muchas veces lo que genera obstruccionismo en política. Yo no he estado en trincheras porque no es mi forma de hacer política, yo he estado finalmente contribuyendo a desarrollar mejores políticas públicas y participando con mis ideas en la actividad política y así lo hacen muchos que sentimos que finalmente esa es la posición. Entonces, a tu pregunta, no es que me haya pasado de una trinchera a otra porque creo que no existe, lo que ha pasado es que mis ideas, que son de un liberal moderado, de centro, reformista, que cree que el crecimiento e igualdad son parte de la misma estrategia, que cree que tiene que haber el mayor mercado posible y el mejor Estado posible, se sienten hoy día plenamente identificadas con el proyecto de gobierno, y así lo dije cuando apoyé al presidente Piñera en segunda vuelta. Y Ministro, así se lo pregunto, claro, por los opositor de la tweets nueva que también mayoría. aparecieron en ese mismo sentido, donde usted expresaba críticas también a la actual. Bueno, y vamos a retomar la conversación. Estábamos recién con el ministro de Desarrollo Social. Tuvimos que interrumpirlo, ministro, precisamente por la noticia en vivo que estaba ahí en pleno desarrollo. ¿Está todavía por ahí, ministro Sichel? Sí. ¿Nos escucha? Dejaron un poco congelado acá, pero está. Sí, pero Estamos con el oscuros. frío que hace. Lo que pasa es que fue justo en ese momento en que apareció la alta comisionada de Naciones Unidas. Así que pedirle las disculpas primero por eso. Y solo si es que quería buena terminar ahí noticia. la pregunta que justo se interrumpió, que tenía que ver precisamente con estos comentarios que había expresado en Twitter, donde se aparecían algunas críticas a Sebastián Piñera. Por supuesto, esta pregunta me la han hecho recurrentemente estos días y tiene que ver con, gracias a Dios, la política evoluciona y nos podemos poner de acuerdo. Efectivamente, en esa época nunca no habíamos tenido un gobierno de centro derecha en Chile, yo era crítico probablemente o era opositor en ese minuto a un gobierno de centro derecha, venía de la cultura de la concertación, pero si no fuera así, probablemente nunca Almeida y Elwin hubieran construido la concertación o el mismo presidente Piñera que había votado por el no habría sido candidato del otro lado. Por lo menos yo soy de aquellos que creen que la política no nos marcó desde que eran pipiolos y pelucones los sectores políticos de Chile, sino que está marcada finalmente por lo que pensamos los próximos 20 años del futuro de Chile. Y yo creo que uno de los grandes atributos que tiene el presidente Piñera es exactamente ese, que ha invitado a gente como yo, es él el que decidió que yo fuera ministro, a ser parte de su gobierno, aun cuando hace 10 años atrás era opositor, o ha invitado a gente mucho más amplia en este gabinete que gente que simplemente participó en su campaña. Y por lo tanto hay un desafío gigantesco que los gobiernos dejen de ser básicamente marcados por el pasado, que es la política de la transición, y sean marcados por la agenda de futuro. El drama de Chile es que no puede salir del plebiscito y cada vez que sale esta conversación sobre la mesa, a mí por lo menos me pone orgulloso, me han tratado de facho, de zurdo en Twitter. Pero en estos ese mismo días. sentido, ministro, en ese mismo sentido usted no se siente, porque también al ex canciller ahora, Roberto Ampuero, lo trataron, o él mismo se definió como un converso. ¿Usted no se autodefine como un converso? Para nada, sigo siendo una persona del centro como lo era hace mucho tiempo y con las mismas ideas, pero además la palabra converso en general a mí no me gusta, porque tiene esta connotación bélica de la política que no me gusta. No me gusta el converso, no me gustan las trincheras, no me gusta la batalla, no me gusta una política que en general lo que parece buscar es fricción y construcción de minorías. Lo he dicho toda la entrevista, tenemos un desafío gigante en Chile, no vamos a llegar al desarrollo si finalmente no fijamos agendas de futuro y si la política no empieza a conversar de futuro. Y parece ser que hay poquitos, que son los que todavía les interesa en las divisiones del pasado, que es menos del 4% de la población según la misma encuesta, que les gusta atraparse en esta discusión porque les da una especie de simbolismo moral que los mantiene detenidos en el tiempo. A mí, en general, mientras mis ideas, que son liberales demócratas, estén representados en este gobierno, mientras lo que yo busque es coaliciones amplias y mientras mi preocupación sea el futuro de Chile, voy a estar trabajando por los gobiernos de Chile, en particular por una alianza de centro-derecha, con una sola preocupación, que ojalá las próximas
conversaciones que tengamos también tenga que ver con la verdadera preocupación de todos los chilenos, que hay gente que está pasando frío esta noche y puede morir, qué pasa con la pobreza en Chile, qué pasa cómo evoluciona la clase media y cómo hacemos mejores políticas sociales para los chilenos. Yo creo que esa es la conversación en realidad de futuro y que ojalá defina las agendas hacia adelante. La volatilidad de nuestro electorado ha demostrado que esto está pasando hace rato, solo que la clase política y la conversación muchas veces de la elite está en otro estadio o en otra agenda hace de poco. Muy bien. Ministro Sebastián Sichel, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias y nos vemos trabajando por Chile. Gracias. Mano a mano.